¿Qué impulsa tu vida? Tu misión, tus esfuerzos, tu pasión. El apóstol Pablo tenía una pasión inquebrantable y él no buscaba edificar sobre el fundamento de otro. Su meta era llevar a Cristo a los lugares donde nunca había sido nombrado. Hay una ambición que es totalmente santa, una pasión por el Evangelio que nos libera del orgullo y del desaliento. En Romanos 15, Pablo nos revela la clave de un servicio que solo se gloría en lo que Cristo hace. Esto nos ayuda a entender mejor nuestro llamado, grande o pequeño. Así que hablemos de esto hoy. Cristo es todo para mí. Mi Salvador, mi amigo, mi guía. Cristo es mi verdad. Es nuestra guía, nuestro faro. Cristo es el Señor y Salvador. Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino, es Jesús. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. En los episodios anteriores vimos cómo Pablo llamó a los fuertes a cargar con las debilidades de los débiles, siguiendo el ejemplo de Cristo, y cómo Cristo vino como siervo de los judíos y esperanza de los gentiles, reuniendo un solo pueblo para la gloria de Dios. Ahora estamos en Romanos 15 del 14 al 21 y Pablo aplica todo esto a su propio llamado como apóstol a las naciones. Vamos a aprender de su ministerio para entender mejor el nuestro. Si tienes una Biblia, busca Romanos 15 versículo 14 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Para quienes predicamos y ministramos la palabra de Dios, es gratificante saber que el Señor está usando nuestro servicio para marcar una diferencia. En su misericordia, Dios me ha permitido escuchar a lo largo de los años algunos testimonios del impacto de mis predicaciones o de las canciones que he escrito. He conocido personas que me han dicho que aceptaron a Cristo en un campamento de jóvenes donde prediqué. Otras que decidieron reconciliarse con el Señor después de escuchar una canción mía en la radio. E incluso una joven que pensaba quitarse la vida hasta que alguien le dio una copia en casete de una de mis canciones. Y hay muchas personas que me tuvieron como pastor en algún momento que siguen caminando con el Señor para su gloria. Ahora, no comparto esto para gloriarme. Al contrario, cada vez que oigo un testimonio así me asombro que Dios use a alguien tan imperfecto como yo para bendecir a su pueblo. Estoy convencido de que esto es solo por su gracia. Y por eso toda la gloria es para Él. Amén. Pero quiero que sepas algo. Todo ser humano marca una diferencia en el mundo. Tú dejas huellas de tu presencia. Tus palabras, tus acciones y tu carácter impactan a las personas que te rodean, para bien o para mal. Y es importante vivir conscientes de esto. Ahora, si eres creyente, estás llamado a llevar una vida que apunta a otros hacia Dios por medio de su Hijo Jesús. El Espíritu Santo puede obrar a través de ti, mi hermano, incluso cuando nadie te lo dice ni te da las gracias. Y es realmente algo asombroso. Ahora, hablando de impacto, el ministerio del apóstol Pablo tuvo y sigue teniendo un efecto mundial impresionante. Después de nuestro Señor Jesucristo, pocas personas han ejercido tanta influencia en el cristianismo como este hombre. Por medio de su obra misionera y de sus cartas, el Señor usó a Pablo para que un pequeño movimiento mesiánico judío se extendiera como una fe global que abarca culturas y continentes. Su ministerio fue ante todo una obra de la gracia de Dios y una respuesta a un llamado particular que Dios le dio, no simplemente el resultado del esfuerzo de un hombre talentoso.
su labor apostólica, igual que la de los demás apóstoles, tenía un propósito único en el plan de Dios para establecer la iglesia, un propósito que no se repite hoy, por más que algunos quieran apropiarse del título de apóstol. Ahora, en el texto que vamos a estudiar hoy, Pablo, ya acercándose al final de su carta a los romanos, les explica por qué les escribió de la manera en que lo hizo. Una vez más, describe su tarea y su autoridad como apóstol, pero al mismo tiempo deja ver principios que nos orientan a nosotros como siervos de Dios en el siglo XXI. Y aunque su ministerio fue irrepetible en ciertos aspectos, hay mucho que podemos aprender de Pablo para ayudarnos a tener un impacto real en nuestro entorno para el reino de Dios. Leamos el texto de hoy. Esto es Romanos 15, del 14 al 21. En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recuerden otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Amén. Otra vez, esto fue Romanos 15, del 14 al 21. Ahora, ¿qué vemos aquí? Primero, vemos palabras de reconocimiento y ánimo a la iglesia. Pablo comienza diciendo, en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, capaces también de amonestarse los unos a los otros. Ahora fíjate en tres afirmaciones que Pablo hace aquí acerca de ellos. Primero los identifica como hermanos míos. Pablo no les habla desde una posición elevada, sino como parte de la misma familia. Somos hermanos. Afirma que están llenos de bondad. Reconoce la obra del Espíritu en su carácter. Da por sentado que Dios está obrando en medio de ellos. Y dice que están llenos de todo conocimiento, capaces de amonestarse. Es decir, no los trata como niños espirituales. Él ve en ellos capacidad para instruirse mutuamente. Recuerda que Pablo viene hablando por 1 capítulo y medio acerca de la relación entre los fuertes y los débiles. Y a pesar de los problemas que existen, el apóstol cree en ellos. Reconoce la gracia de Dios en estos hermanos y hermanas. Y esto es muy importante, especialmente para los que son pastores, maestros y evangelistas. A veces podemos creer que solo nosotros tenemos la verdad y que los demás necesitan corrección constante. Es más, tal vez pienses que si tú no los corriges, nunca van a llegar a la verdad. Ahora, yo vengo aquí para arreglar las cosas, así piensan algunos. Y es cierto que a veces la iglesia necesita corrección en muchas áreas. Sin embargo, aprendamos de Pablo que es importante no hablar de la iglesia solo en términos de sus fallas, sino también de la obra de Dios en ella. Segundo, debemos confiar en que el Espíritu ha dado a los hermanos una capacidad real para aprender, exhortar y animarse los unos a los otros. La iglesia a la que te diriges debe saber que crees en ella y confías en que Dios les mostrará la verdad a los hermanos porque son tus hermanos y son hijos de Dios. Escúchame,
todo verdadero creyente reconoce la verdad de Dios cuando se le predica por medio de la palabra de Dios. El Espíritu de Dios se ocupa de esto. Ahora, lo segundo que vemos es la gracia de un llamado específico. Pablo explica por qué les ha escrito con tanta franqueza. Pero les he escrito con atrevimiento, dice Pablo, sobre algunas cosas, por la gracia que me fue dada por Dios para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, aquí Pablo describe su ministerio en términos sacerdotales. Si lees la Reina Valera, encuentras la frase para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios. Pero esa palabra traducida ahí como ministrando viene de un término griego que significa servir como sacerdote o ejercer una función sacerdotal. Ahora, eso nos puede sonar extraño porque pensamos, nosotros somos pastores, no sacerdotes. Pero antes de descartarla, recuerda lo que dice 1 de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es nuestro llamado, mi hermano. Y es un llamado para todo creyente en Cristo. Somos real sacerdocio. ¿Cuál es entonces la idea aquí? Nuestro sacerdocio es real, no solo en el sentido de verdadero, sino porque somos sacerdotes del Rey. Ese sacerdocio se ejerce cuando anunciamos el evangelio, cuando predicamos a Cristo. Las personas que llegan a la fe en Jesús por medio de nuestro testimonio se convierten en una ofrenda que presentamos a Dios. ¿Lo ves así? Volviendo al texto, Pablo dice que ha recibido una gracia. Su llamado es un regalo inmerecido, no un logro personal. Es ministro de Jesucristo a los gentiles. Su campo principal son las naciones. Ejerce ese servicio ministrando el evangelio de Dios. Lo que ofrece no son opiniones humanas, ofrece el evangelio. Y esos gentiles convertidos llegan a ser una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Cada pastor, cada líder, cada creyente tiene un llamado particular. No todos tienen el llamado de Pablo, pero todos recibimos de Dios una gracia, un lugar de servicio. Amén. Tu ministerio, por pequeño que te parezca, es una forma de ofrecer personas a Dios. Hijos, jóvenes, ancianos, vecinos. Lo esencial no es el tamaño de la plataforma, sino que lo que ofreces sea santificado por el Espíritu y basado y centrado no en tus propias opiniones o ideas, sino en el Evangelio. Amén. Lo tercero que vemos es que Pablo desea gloriarse solo en lo que Cristo hace. Pablo continúa. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. Ahora, observa el tremendo equilibrio de Pablo. Habla de fruto, pero dice, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme. Solo se atreve a hablar de lo que Cristo ha hecho por medio de él. El resultado es la obediencia de los gentiles, personas que se someten en fe a Cristo. Los medios, palabra, obras, señales y el poder del Espíritu de Dios. Ahora, esto nos protege tanto del orgullo como del desaliento. ¿Cómo nos protege del orgullo? Pues cualquier fruto real en el ministerio es obra de Cristo a través de siervos débiles. No es nuestra estrategia ni nuestro carisma. Y del desaliento, tal vez sientes que tu trabajo no vale nada. Recuerda que el Señor no pide que tú seas espectacular, mi hermano, sino fiel. El poder es del Espíritu y Él puede usar incluso tus palabras sencillas para llevar a otros a la obediencia de la fe. Por último, vemos que Pablo muestra una ambición santa.
donde Cristo no ha sido nombrado, es su enfoque. Pablo termina esta sección mostrando su ambición. De esta manera me esforcé en anunciar el evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Ahora mira dos rasgos que sobresalen aquí. Pablo tiene una ambición santa. Desea llevar el evangelio donde Cristo no es conocido. Su estrategia misionera se basa en la Escritura. Cita Isaías 52:15 para mostrar que esto también es cumplimiento del plan de Dios. Mi hermano, no todos serán misioneros pioneros como Pablo, pero toda iglesia y todo creyente debería compartir algo de esta ambición. Debemos preguntarnos, ¿a quién cerca de mí no se le ha anunciado todavía a Cristo? ¿Quién no ha oído de él? Apoyar con oración y recursos a quienes van a lugares donde el nombre de Jesús casi no se escucha es otra manera de servir. Enseñar a los jóvenes a soñar no solo con mejores oportunidades, sino con ser usados donde Cristo aún no es nombrado. Al mirar Romanos 15 del 14 al 21 vemos un modelo de ministerio centrado en Cristo, centrado en el evangelio. Un ministerio centrado en Cristo reconoce la obra de Dios en el pueblo. Un ministerio centrado en Cristo descansa en la gracia de un llamado recibido y no en méritos propios. Un ministerio centrado en Cristo se gloria solo en lo que Cristo hace por medio del siervo. Y un ministerio centrado en Cristo vive impulsado por una ambición santa por los que aún no han oído. Si eres pastor o líder, pide al Señor que renueve tu corazón en estos puntos. Puedes orar, Señor, que mi seguridad no esté en mis logros, sino en tu gracia. Que mi alegría sea ver lo que tú haces por medio de mí y que mi ambición sea que más personas te conozcan. Amén. ¿Puedes orar así, mi hermano? Si no eres pastor, recuerda, tú también tienes un lugar en este cuadro. Dios quiere usar tu vida para que otros lleguen a ser una ofrenda agradable para Él. Pregúntale hoy, ¿a quién quieres que yo sirva, Señor? ¿A quién quieres que yo anuncie a Cristo? Y si aún no conoces al Señor Jesús, escucha esto. Pablo trabajó duro para que personas como tú oyeran el evangelio. Ese mismo mensaje llega hoy a tus oídos. Dios quiere que lo conozcas y vengas y tengas vida en Él. Tus pecados te separan de Dios y solo te espera el juicio y la condenación, pero Cristo vivió una vida perfecta sin pecado y murió en tu lugar. Resucitó y te llama a arrepentirte y creer en Él. Él puede tomarte como estás y hacer de tu vida una ofrenda agradable a Dios. Si vienes a Cristo hoy en arrepentimiento y fe, puedes recibir perdón, una vida nueva y la promesa de vida eterna por medio de Cristo. ¿Lo puedes creer? Que el Señor te fortalezca, renueve tu esperanza y use tu vida para su gloria. Mi hermano, Él lo hará. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Mi hermano, al mirar el pasaje de hoy, mi oración es que tu corazón se renueve, que tu seguridad no esté en tus logros o en la plataforma, sino únicamente en la gracia de Cristo. Y si aún no conoces a Cristo, Él te llama hoy. Él te toma como estás y puede hacer de tu vida una ofrenda agradable a Dios, un testimonio de su poder. Y que tu ambición sea que otros le conozcan, que tu servicio solo se gloríe en lo que Él hace por medio de ti. Oremos. Padre, hoy te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque vemos en Pablo un modelo a seguir. Señor, gracias por la vida que Él vivió, por la manera en que Él predicó a Cristo. Y Señor, ayúdanos a ser fieles así, a tener esa ambición santa.
a no creernos los mejores, sino vernos como instrumentos en tus manos. Y Padre, te pedimos, como siempre, por aquellos que escuchan que todavía no han puesto su fe en Jesucristo, que hoy sea el día de salvación para ellos. Te pedimos por las iglesias que nos escuchan, Señor, por los pastores, los líderes, las congregaciones enteras, ya sea en Cuba o en cualquier otra parte del mundo. Bendice y fortalece a tu iglesia para que juntos, Señor, ganemos muchas almas y veamos al mundo entero oír el Evangelio y responder. En el nombre de Cristo. Amén. Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti a diario. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie El Poder del Evangelio. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.